Bien, Dios les bendiga. Muy buenas noches. La paz del Señor con cada una de nosotras en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor de que estamos aquí en una entrega más, una semana más de nuestro curso y a medida que va pasando, pues vamos descubriendo cosas súper interesantes. Yo sé que en el caso de República Dominicana tuvimos un tiempo, ¿verdad? Feriado, un tiempo en el caso de nosotras, de meditación en la palabra del Señor, de ir a nuestras congregaciones con actividades especiales y pues de detenernos de una vida de afanes y de compromisos para pues dedicarlo al Señor, a nuestra familia y al descanso también. Gloria a Dios. Así que ya para el día de hoy vamos a continuar con nuestra porción que nos corresponde para esta semana. Y antes de, quiero que por favor me confirmen por el chat de que pueden ver la presentación, para que no nos pase como en la primera semana. Así que con el primer sí, comenzamos. Perfecto. Entonces, nosotros siempre vamos a iniciar con la palabra del Señor. Es el sustento nuestro, es nuestro alimento. Y como comentaba con las chicas anteriormente, sé que estamos aprendiendo aspectos técnicos, pero es muy importante que no nos desvirtuemos del objetivo principal, el por qué estamos haciendo eso. Y es para conocer más a Dios, no solo conocer acerca de Dios. Gloria a Jesús. Entonces vamos a ver en Josué 1:8, dice en el nombre de Jesús, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y voy a iniciar por el final. Mucha gente pregunta, ¿por qué a mí no me va bien? Entonces, ya este versículo de por sí nos confirma el por qué en ocasiones no nos salen las cosas bien y es porque necesitamos caminar en la voluntad de Dios. Pero luego me dice que de día y de noche debemos meditar en la palabra de Dios. Y es que hay muchas corrientes de meditaciones ancestrales y de muchísimas cosas raras, extrañas y espiritistas incluso, que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, cuando vi este versículo, me di cuenta que el enemigo siempre quiere copiarlo de Dios. Y es que el meditar no es lo malo, es en quién y de qué manera tú meditas. Cuando tú meditas en Dios, estás meditando a través de su palabra y estás pensando en todas aquellas cosas que Él te ha enseñado y te ha mostrado a través de su palabra. No es el mismo tipo de meditación que presenta el mundo, en el que con bases espiritistas y del reino de las tinieblas tienen otro objetivo. Entonces eso es muy importante que lo sepamos, ¿ok? Pero el asunto aquí no es leer por leer. Necesitamos guardar, pero no solo con el fin de almacenar, de que digamos que leímos la Biblia 2 o 3 veces en un año, o incluso de que cada vez que te pregunten algún texto, tú inmediatamente sepas ubicarlo y dónde está cada cosa. No es solo el guardar con fines de acumular, sino de hacer, de aplicar, de poner por obra aquellas palabras que guardamos de las escrituras, que ese es el desafío mayor. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros guardamos, pero también hacemos conforme a lo que está escrito en ella, entonces nuestros caminos prosperan. ¿Ok? Y nos va bien, las cosas nos salen bien, porque ya hemos decidido no solo recibir su salvación, sino también aceptar su señoría en nuestras vidas y hacer su voluntad. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ya para esta semana, que es el día de hoy, vamos a ver estos 3 primeros estudios. Iniciamos ya de manera formal en los tipos de estudio que vamos a tener en el transcurso de las semanas que nos quedan. Y la idea con esto es que usted vaya acomodándose a cada estudio y elija con el que se sienta mejor.
Este tiene como fin presentarlo de manera, ¿verdad? Como bosquejo, de manera general, y luego entonces aplicarlo a nuestro momento de estudio de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Bien, pero antes, en el chat de las chicas hoy, pues le había puesto una pregunta y les pedí que meditaran en ella. Y algunas incluso me escribieron al personal de que qué fuerte, que qué es esta pregunta. Y bueno, precisamente tenía que ver con la entrega de hoy. Y esa pregunta entonces la comparto por aquí, es por qué ustedes entienden que Dios quiere o que Dios necesita que tú y yo le busquemos y le encontremos a través de las escrituras? Resaltando que cuando ponemos aquí el concepto de necesitar, el verbo necesitar, no es porque Él nos necesita para hacer su obra. ¿Ok? Dios es Dios soberano y todopoderoso. Aquí en la pregunta se refiere como, bueno, ya que Él tiene un plan con nosotros, ¿en qué vale, en qué nos aporta el que nosotras vayamos a las escrituras y le busquemos a Él y le encontremos? Sabiendo que también le buscamos en adoración, le buscamos en oración, le buscamos en intimidad, pero referente a nuestro curso, pues estamos buscándole a través de las escrituras. Entonces, ¿por qué usted entiende que Dios quiere que nosotras hagamos todo esto para lo cual nos estamos preparando? Y es una buena pregunta y me gustaría que te la respondas, porque de eso va a depender qué tipo de compromiso y de responsabilidad vas a asumir a partir de ahora, al igual que yo, con el tema del escudriñar y de estudiar las escrituras. Cuando yo estudio sabiendo que en ella voy a encontrar algo que Dios quiere decirme para esta época de mi vida y que Dios necesita que yo sepa para el desarrollo de mi ministerio y de mi liderazgo, entonces yo voy a leer, voy a estudiar y voy a escudriñar como con más responsabilidad, de que ya no solamente depende de mí, sino que hay todo un engranaje detrás de todo esto y es para que yo haga las cosas en excelencia para Él y por Él. ¿Ok? Así que si gustan pueden comentar qué respuestas ustedes entienden o nos pueden escribir al personal o por correo, no hay ningún problema, pero lo importante aquí es que se las respondan. Bien, entonces vamos a ver en esta noche 3 tipos de métodos, ¿verdad? Y vamos a ver el primero, que es el estudio, el método de estudio por la Biblia misma. Y vamos a ver de qué trata este. Es importante saber que independientemente de que no conozcamos ningún tipo de método, la Biblia por sí misma es su propia intérprete y necesitamos manejar eso, ¿ok? Así que si usted es de las personas que nunca ha empezado un estudio bíblico, sepa que la mejor manera de comenzar un estudio de la Biblia es aprender lo que la Biblia dice de ella misma, ¿ok? Porque ya eso nos ayuda a afianzar y a fundamentarnos más antes de entrar en todos esos aspectos particulares que ella nos muestra. Bien, y aquí les comparto aspectos sumamente básicos de nuestra Biblia. Lo primero es que tenemos una portada donde nos explica el tipo de Biblia que tenemos. Luego vemos una tabla con los libros o un índice donde nos va especificando el nombre del libro, la abreviatura de ese libro, para que si lo leemos en otro lugar sepamos a qué libro se refiere y cuántos capítulos tiene ese libro y en qué página se encuentra. ¿Ok? Hay personas que en un principio no saben manejar la Biblia, de tomarla y hojearla y necesitan ir a ese índice. No hay ningún problema con eso. Ahí está. Y está dividido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. También hay otras Biblias que en los laterales tienen estos pequeños puntos, a veces vienen negros, otras veces vienen rojos con letras doradas, y nos están especificando que en esa porción donde está ese punto, ahí se encuentran esos libros. Entonces, al momento de buscarlo,
ya no lo tengo solo en la portada, en la primera página como tabla, sino que lo tengo también en los laterales. ¿Ok? Entonces, una vez ubicamos el libro que queremos ir, aquí tenemos un ejemplo de Génesis, tenemos esa primera portada que nos da la bienvenida a cada libro. Y en las Biblias de estudio tiene especificaciones y qué otras cosas podemos encontrar ahí mientras estemos estudiando ese libro. Y para aquellas que no saben, los libros de la Biblia están divididos en el nombre del libro, en los capítulos, que son esos números grandes y en negrita usualmente, y los versículos entonces son los más pequeños que componen todo ese capítulo. Entonces esa es la forma lineal de ubicar un capítulo, un libro, un capítulo y un versículo. Y ahí tenemos el ejemplo de Salmos 119, 89. Pero igual, como vimos en la entrega pasada, hay muchísimos otros métodos que podemos hacer para ubicar libros en la palabra, ya sea con stickers, ya sea con tiras de colores y todo aquello. El objetivo aquí es dos cosas: que sepamos ubicar y conocer los libros en orden en el que están, para que sepamos, por ejemplo, que Isaías está entre Cantares y Jeremías, por ponerles un ejemplo. Y el segundo motivo por el cual nosotros procuramos conocer estas cosas es para que podamos tener una búsqueda más rápida y que podamos encontrar con precisión lo que estamos buscando. Entonces, con eso en mente, vamos entonces a ver los aspectos de este estudio. Y lo primero que dice, lo que establece, es que la fuente de la palabra de Dios ha sido dada por Dios. Y es importante que sepamos esto. Si me preguntan, bueno, ok, yo quiero empezar el estudio por la Biblia. ¿Por dónde debo empezar? Bueno, por conocer cuál es la fuente, de cuál es ese origen de que ese libro tú lo tengas en la mano. Y aquí puse algunos versículos, pero es con el fin de que ustedes vean de que no nos estamos deteniendo ni por capítulo, ni por versículo, ni por palabra, sino que tenemos un objetivo central, que es conocer más acerca de la Biblia. Bien, otro aspecto es su historia. O sea, la historia de cómo llega la Biblia a nuestras manos en términos, ¿verdad?, de historia, los vamos viendo a lo largo de todos los capítulos y de todos los libros que contiene. Pero también hay estudios paralelos que nos muestran de manera geográfica dónde se encontraron todos esos pergaminos y todos esos libros, que lo vamos a ver más adelante. Pero si algo no podemos dejar de resaltar aquí, es que la misma palabra de Dios nos dice desde dónde vino la Biblia. Y aquí comparto un texto bíblico que dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve, pues fue hecho de lo que no se veía. O sea, si alguien dice, no, la Biblia no dice desde cuándo está, claro que sí. Y es que estuvo desde la mente de Dios, o sea, en el momento en el que Dios organizó el plan de la humanidad, ya este libro que nosotros tenemos, este manual de vida, estaba dentro de esos planes perfectos para dar a conocer a su Hijo y para dar a conocer todos esos temas súper importantes que nosotros manejamos y estudiamos en ella, ¿ok? Entonces, también es bueno resaltar que antes de iniciar ese estudio por la Biblia, es bueno que veamos aspectos generales, ¿verdad?, de cómo, de manera geográfica y ya de historia lineal, por así decirlo, llegó ese libro a nuestras manos. Y es importante resaltar que la misma palabra resalta cómo a través de la historia fue presentado este manual, ¿ok? Primero fue presentado en piedras por Moisés y luego cuando Israel entró a la tierra prometida, fue presentada en forma de libro, lo vemos en Deuteronomio, y fue más adelante presentado por pergaminos,
que incluso esos pergaminos se perdieron algunos y otros pues fueron encontrados. En sentido general, hay personas que me dicen, bueno, pero ¿y si esos que se perdieron contienen historias importantes o informaciones importantes? Yo le digo que el Señor ha preservado su palabra y Él tiene el control de ella. Y todo lo que está es, entiendo por la fe y lo creo así, que es justo lo necesario que yo necesito para poder tener mi vida acorde a como Él quiere, entre tanto, ¿verdad? Nos encontremos con Él. Otro aspecto a conocer también es la inspiración de la palabra. Fue inspirada a través del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo inspiró a grandes hombres a escribir este mensaje. Y como vimos en el inicio, en tiempos diferentes, con profesiones diferentes, muchísimas cosas diferentes, pero la palabra y el mensaje permaneció intacto. Y la Biblia es eterna, ¿por qué? Porque se puede aplicar tantas veces como queramos, en tantos tiempos como queramos. Por ejemplo, al momento de nosotras leerla en el pasado, nos fue pertinente y nos fue útil. Ahora en el presente que la estamos leyendo y estudiando, también nos es muy útil. Y en el futuro, cuando lo hagamos nuevamente, así sea el mismo libro que actualmente estamos leyendo, también será útil, porque es como una fuente inagotable y cada vez que la leemos nos dice algo diferente, habla nuestras vidas de manera diferente, aunque estemos utilizando el mismo capítulo o el mismo libro. Bien, entonces con eso en mente, para aquellos que quieren, bueno, antes de empezar por cualquier otra cosa, quiero empezar haciendo un estudio de la Biblia como tal. Entonces aquí el manual que nosotros tenemos presenta unos ejemplos. Por ejemplo, los propósitos de la palabra. Bueno, la palabra tiene como propósito producir la fe en el Evangelio. Y ahí nos detalla un versículo bíblico. Nosotros podemos pasar todo el tiempo que necesitemos meditando y escudriñando acerca de eso. Bueno, el propósito de la palabra es que nos limpia nuestro cuerpo espiritual y que se refleja en el físico. Entonces, ahí están esos versículos. Nos detenemos a escudriñarlos, o sea, nadie nos está esperando, pero sí el objetivo principal es qué hace la palabra en nosotros, ¿ok? Otro ejemplo es conocer esos símbolos que hay de la palabra. Bueno, que me dice que la palabra es espejo. ¿Qué puedo yo conocer acerca de eso? Bueno, busco el texto bíblico que tiene que ver con eso y entonces voy meditando y voy profundizando en cada uno. La palabra es lámpara, la palabra es martillo, la palabra es nuestro escudo, la palabra viene como lluvia a nuestras vidas. O sea, todas esas simbologías nos ayudan a estudiar la Biblia desde el punto de vista de sí misma. Bien, también tenemos otro ejemplo que es describiendo la palabra. Bueno, me dice que la palabra es vida eterna, donde yo encuentro en ella misma todo lo que necesito saber acerca de eso. Bueno, la palabra es nuestra consejera. ¿En qué manera lo es? Pues buscamos esos textos bíblicos y vamos profundizando en ello. Bueno, la palabra es nuestro deleite. ¿Cómo es eso que es nuestro deleite? Bueno, en Salmo 119, 143, me dice eso. Entonces yo me voy deteniendo en aspectos que describen la palabra de Dios y eso viene siendo nuestra primera forma de estudio, ¿ok? También hay otro modelo, contestando a la palabra. Bueno, siempre que la estamos leyendo, nos pide que hagamos algo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como respuesta? Entonces, esa acción que yo tengo que hacer, yo la puedo estudiar. Por ejemplo, me pide que yo debo examinar las escrituras. ¿Cómo lo hago? Ahí tengo una forma de cómo hacerlo. Me dice que yo debo de creer en Jesús para poder ser salva. Eso es contestando a ella. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Buscando acerca de Jesús. Bueno, me dice que yo tengo que buscar sus mandamientos. ¿Cómo lo hago? Buscando los mandamientos que nos muestra la palabra. Y así, fíjense que no nos estamos deteniendo aún en ningún personaje, ni en ningún versículo bíblico específico, ni nada, sino que estamos
recibiendo información que la misma palabra quiere que nosotras sepamos. ¿Ok? Otra puede ser la responsabilidad a la palabra. Entonces, aquí hay algunos puntos que me dicen, por ejemplo, usted debe predicar la palabra. Eso es una responsabilidad que está descrita en un capítulo y en un versículo, y nosotros necesitamos saber eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo me preparo para eso? Escudriñando esa parte. Me dice que yo debo de hablar la palabra sin miedo. Eso es una responsabilidad. Inmediatamente yo llegué a Filipenses 1:4 y yo medite y estudie acerca de eso, me voy a dar cuenta que donde quiera que yo esté, si ha sido dirigido por el Señor, yo tengo que hablar la palabra. Entonces, por eso es que esto se convierte en un desafío, porque no hacemos cosas porque aún no las sabemos. Pero inmediatamente las estudiamos, nos damos cuenta que tenemos que hacerlas y ya no nos cuenta como ignorancia. Amén. Entonces también ya por último, hay otra forma de estudiar acerca de la palabra que es conociendo las advertencias que ella nos da. Nos advierte de la mentira, nos advierte de cómo no permitir que nadie adultere su palabra, pero nosotras tampoco adulterarlas. Nos pide, por ejemplo, que el asunto de la arrogancia, de la malicia o de la vanidad, nos advierte de muchas cosas que cuando la dejamos de hacer, si la estamos haciendo, pues entonces nos empieza a ir bien porque empezamos a hacer la voluntad de Dios. Y todo esto que hemos visto hasta ahora, fíjense que es el primer modelo de estudio, que es conociendo más acerca de la palabra en sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo punto, el segundo método, yo digo, bueno, ya concluí con ese, o bueno, no, ya yo lo había hecho. Vamos a ver de qué otra forma lo puedo hacer. Porque recuerden que un método no debe ser utilizado necesariamente siempre, siempre. Vamos a tener una variedad de tipos de métodos, porque no todos los estudios se acoplan a un solo método. ¿Ok? Entonces, después de este es el estudio más general y el que yo sé que todas en algún momento lo hemos utilizado, que es el método devocional. Yo creo que ese es el 1A, cuando nosotras no sabíamos hacer nada, que alguien decía, mira, debes tomar un tiempo a solas, conectarte con Dios y leer una porción de la palabra. Y dices, bueno, pues no hay ningún problema, lo voy a hacer así. Bueno, pues ya con eso intuíamos al principio que será nuestro tiempo devocional, pero eso es mucho más que eso. Y en el momento en el que nos dijeron eso, qué bueno, porque nos ayudaron, pero esto va a implicar un poco más de profundidad. Gloria a Dios. Entonces, cuando hacemos un método devocional, lo que queremos es aumentar la dedicación y la consagración que tenemos a Dios por medio del estudio de su palabra. Nos lleva a adorarle, nos lleva a una relación más personal y más profunda con Él, y ya no de manera como ignorante, sino con conocimiento de causa, sabiendo lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Así que no solo se aplica el estudiar acerca de algo, sino que una vez ya yo lo manejo, entonces tengo que proceder a aplicar eso que he estudiado. Y no solamente con este método, con cualquiera. No es hacer por hacer, no vamos a hacer por hacer. Vamos a completar y vamos a estudiar, pero luego lo vamos a poner por práctica, por obra en nuestras vidas, que ese es el resultado efectivo que Dios quiere para nosotras. ¿Ok? Acuérdense la pregunta que les hice al inicio. Entonces, ya explicando este método, lo primero es que, bueno, registramos la información del pasaje bíblico que vamos a elegir, identificamos el asunto de ese pasaje bíblico. Bueno, nos habla del amor, nos habla de la entrega, nos habla de la misericordia, nos habla de la fidelidad. Ese asunto es como ese tema central. Después identificamos de todo ese pasaje bíblico, cuál es ese versículo clave que yo voy a tomar y que incluso hasta me voy a aprender, porque ya eso se va a hacer vivo en mi vida.
Entonces, después que identifico este versículo, entonces resumo, primero de manera estructurada, lo vamos a ver ahora, y luego de manera muy personal, o sea, un resumen. ¿Qué resumen tú te puedes llevar de esos 3 versículos que tú tomaste? Ya luego que hemos hecho eso, vamos a proceder a meditar en su palabra. Y recuerden lo que les dije al principio. Eso es que yo leí eso ahora en la mañana, por poner un ejemplo. Yo me paso todo el día pensando en eso y orándole al Señor y dándole gracias porque me permitió conocer eso. Y posiblemente, que eso es algo que sé que a muchos de ustedes le ha pasado, es que cuando estudiamos algo en la palabra, ocurre algo ese día o en esa semana que yo digo que es como que nos evalúa. Es como ese examen, esa prueba para ver si es verdad que nosotras entendimos lo que leímos y lo que escudriñamos. Vamos a ver si es verdad que tú estudiaste de la paz. Vamos a ver. Vamos a ver si el tema de la misericordia se ha hecho efectivo en ti. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad que cuando tú estás en una situación, tú oras a mí. Vamos a ver. Entonces, esa prueba, mire, eso no falla. Y por último, entonces, hacer una aplicación a mi vida, como yo eso lo voy a hacer vivo en mí. Y que yo debo de pedirle a Dios que me ayude, porque hay una parte que me corresponde a mí, pero hay una parte que es de Dios, ¿ok? Y Él va a dar su porción sin ningún tipo de mezquindad. Él la va a dar con toda libertad. Gloria a Dios. Entonces, aquí, este es como el ejemplo visual de que compete a este segundo tipo, ¿verdad?, de método de estudio. Y una de las ideas, de hecho, está en el material, pudiera ser sacar varias copias o buscar hoja en blanco o sacar un cuaderno exclusivo de mi tiempo devocional con Dios. Y ahí ponemos qué libro, qué capítulo, cuántos versículos, cuál es el asunto, mi resumen, mi meditación, o sea, mi aplicación, qué ejemplo me ayuda a seguir, qué errores yo debo de evitar, que ahora después que lo leí me doy cuenta que no lo estaba haciendo bien, cuál es mi deber para yo llevar a cabo eso que estudié. Incluso me gustó mucho que dice una promesa a reclamar y no con el fin de que nosotros obliguemos a Dios, mira, esta promesa tú me dijiste que me la iba a dar, yo ahí pusiera promesa a resaltar, porque a veces Dios ha guardado promesas para nosotras en la palabra y nosotras no las sabíamos. Entonces, esa es como una promesa a recordar. Señor, en tu voluntad, en tu misericordia, tú prometiste tal y tal cosa. Y entonces ahí nosotras esperamos por ese cumplimiento. ¿Qué relación yo puedo desarrollar? Posiblemente en ese estudio devocional hay alguna relación que debo desarrollar con mis padres, con mi pareja, con mis amistades, con mis hermanos, una relación con Dios, una relación con Cristo, con el Espíritu Santo. Entonces, hay siempre algún tipo de relación que yo debo de desarrollar, porque nosotros no somos solos, nosotros vivimos en un mundo que aunque no pertenecemos a este mundo, pero Dios presta mucha atención a nuestras relaciones, ¿ok? Porque la manera en la que nos relacionamos con otros depende de qué tanto yo estoy presentando el reino de los cielos, ¿ok? También qué cambios voy a hacer y qué oración yo quiero hacer después de finalizar ese estudio. Aquí, de hecho, hay uno ya completo. Está muy completo, como ustedes verán, pero no hay por qué iniciar así. Se puede iniciar muchísimo más pequeño. Este es un ejemplo de método devocional sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu, ¿ok? Que se encuentra en Gálatas 5, del 16 al 25. Y todo eso que mencioné ahorita, que estaba en el recuadro vacío, esto viene siendo como un recuadro lleno con un tema en específico, con un asunto en específico. Entonces, fíjense la diferencia entre el primer tipo de devocional que nosotros conocemos, que a veces viene en una hojita, leemos un capítulo, un versículo y ya está. El método de estudio devocional es mucho más profundo, por lo que incluso nos llevará hasta una semana meditando en eso. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto de qué tan rápido yo voy, sino de detenerme en los aspectos que son verdaderamente importantes, ¿ok?
Así que esto, así como ustedes lo están viendo, pudiera perfectamente llenarse entre de 3 a 5 días. Y usted se pasa su semana meditando acerca de eso. Y Dios se pasa la semana hablándole a usted acerca de esto. Y es un punto tal que hasta usted descubre cosas de usted que no sabía con respecto a este tema y las puede trabajar y puede pedirle al Espíritu Santo de Dios que ayude a trabajar eso. ¿Ok? Esta sería la segunda parte, con todos los pasos que vimos, incluyendo la oración final. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué está escrita? Bueno, yo soy muy de creer que Dios nos habla a través de los tiempos. Y cuando nosotros hacemos un devocional y ponemos una fecha en específico y la estamos anotando en una libreta o en un cuaderno especial, cuando pasa el tiempo y registramos todo lo que Dios habló en nuestra vida en ese momento y volvemos y vemos esa fecha y ese estudio y eso que vimos y eso por lo que oramos, que era lo que nosotras entendíamos que era nuestra necesidad, nos damos cuenta cómo hemos ido creciendo en el Señor y qué tanto hemos madurado. Así que les recomiendo que ponga fechas para las cosas que usted está haciendo para con Dios. Póngale fecha, porque a veces creemos que no estamos avanzando, pero Dios está haciendo un trabajo extraordinario en nosotras. Y cuando vemos eso al año siguiente, nos damos cuenta de que ciertamente Dios ha sido bueno. Amén. Entonces, luego de que vemos un primer tipo de estudio que es todo lo que quiero conocer acerca de la Biblia, todo lo que las escrituras quiere que yo sepa de ella y de ella para conmigo. Luego vimos el método de estudio por devocional, no el que estamos acostumbrados a ver, que no es malo, ¿eh? Ese es muy bueno. Leemos una porción, hay una pequeña reflexión y meditamos sobre eso en ese día. No hay ningún problema. Pero este que acabamos de ver es un poco más estructurado porque hay cosas en la palabra del Señor que no podemos meditarlas solo un día. Se requiere de más tiempo. Y como nadie nos está esperando, porque lo que queremos es alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿verdad? La idea es que nosotras meditemos el tiempo que tengamos necesidad. Entonces, el tercer método y el último que vamos a ver en esta entrega de hoy es el estudio por libros de la Biblia. Oh, o sea que ya no es necesariamente por un aspecto de la palabra, ya no es solo por algún tema o asunto específico que Dios esté queriendo trabajar a mi vida, sino que también está la opción de yo detenerme, sentarme y enfocarme en uno de los tantos libros que tiene la Biblia. Ok, eso, de hecho, tenemos un ejemplo de eso. Entonces, para definir este método, es bueno que sepamos que utilizamos el estudio de libros para estudiar algo como un todo y así ganar el conocimiento general. Me explico. No es solo ir a Hebreos, y ya voy a tomar ejemplo específico. Nosotros estamos haciendo un estudio del libro de Hebreos y estamos en hebreo. Entonces, ya no solamente estamos registrando porciones aéreas para casos específicos, sino que nosotras nos hemos detenido a ver Hebreos como un todo y a recibir el conocimiento general que Hebreo tiene para nuestra vida. ¿Ok? Entonces, el utilizar este método pudiera hacerse de dos partes, de dos formas, de una manera sintética o de una manera analítica. Bueno, yo decido tomar este mes para leer el libro de Hebreos, una porción por día. Yo lo leo, oh, mira, aquí habla de Cristo, ah, mira, aquí tal cosa, ok, por día. Ese vendría siendo el estudio sintético del libro. Pero el estudio analítico entonces es el que estamos haciendo, que tomamos porciones de versículos y nos tomamos nuestro tiempo y profundizamos todos los aspectos que tienen que ver con esas porciones de esos versículos. Entonces, este método es importante porque
no nos deja solo en lo sintético, sino que nos profundiza a lo analítico. Y cuando ya entramos a lo analítico, ya no solamente vemos el capítulo, sino que vemos también, no solamente vemos el libro de manera general, sino que vemos sus capítulos, sus párrafos, sus versículos y las palabras claves que cada capítulo tiene. Y entonces nos ayuda a aterrizar en el contexto apropiado, que eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el libro de Hebreo, y posiblemente muchas de ustedes han dicho, bueno, en este periodo del año yo voy a estudiar Romanos, o voy a estudiar Colosenses, o me voy a detener en Filipenses, porque necesito que Dios me hable acerca del gozo. Entonces ahí analizamos, nos detenemos y profundizamos acerca de él. Bien, a pesar de que se ve que tiene menos pasos, es un poquito, ¿verdad?, más abarcador que el que vimos anteriormente. Porque primero hacemos un estudio inicial, bueno, déjame ver de qué Dios me está pidiendo que profundice en su palabra. O yo tengo alguna necesidad en específico y digo, bueno, necesito reforzar acerca de la persona de Jesucristo. Bien. Luego hacemos un gráfico del estudio. Vamos a ver en qué consiste. Y luego entonces esbozamos el libro. Esbozar es ver pinceladas de lo que vamos a ir viendo y luego entonces vamos profundizando. Tengo aquí la parte visual de cómo sería eso. Bueno, aquí por ejemplo está el ejemplo del libro de Filipenses, y la idea es que de Filipenses el tema que quiero resaltar es la unidad cristiana. Aquí están los 4 capítulos, que son 4 columnas, y dentro de esas filas, yo voy a ubicar aspectos en detalle que me habla cada capítulo. ¿Ok? Y luego en la parte de abajo, donde dice títulos de los capítulos, ahí es que yo voy a esbozar. De hecho, hay Biblias que ya tienen los libros esbozados, ¿ok? Que eso es sumamente fácil de encontrarlo. Bueno, pues mira, dentro de la unidad me dice aquí la unidad para con los hermanos, la unidad para con Dios, con las cosas de Dios, cómo mi vida tiene que estar, ¿verdad?, en completa coinonía, y ahí se empiezan a detallar todas las especificaciones. De hecho, tenemos aquí un ejemplo ya lleno, ¿ok? Entonces, dentro del estudio inicial, yo necesito saber cuál es el libro que voy a seleccionar, cuál es el tema, porque créanme que un libro habla de bastantes temas, pero en cuál es que me quiero enfocar, cuál es el autor de ese libro, a quiénes fue escrito ese libro, cuál fue el propósito de escribir ese libro, para ver si el propósito por el cual fue escrito es algo que es lo que yo necesito trabajar y estudiar en este tiempo. ¿Cuáles son las palabras claves que tiene ese capítulo, que tiene ese libro? ¿Cuál es el versículo clave que yo me quisiera llevar del libro completo? Aunque sé que cada capítulo va a tener versículos claves a su vez. Bien, ¿cuáles personajes yo voy a encontrar en ese libro? Porque si, por ejemplo, yo digo, ¿dónde encuentro a Samuel? Ya sabemos dónde, ¿verdad? O ¿dónde encuentro a Esther? ¿O dónde encuentro a Ruth? O sea, los personajes también nos dirigen a los tipos de libros que estamos estudiando. Bien. Y también el principio básico que este libro va a aportar a mi vida personal y a mi ministerio. Y ahí agregaré incluso a mi liderazgo. Porque yo soy persona, yo soy líder de algo que Dios me ha asignado, pero también Dios nos ha entregado ministerio. Entonces, en esas 3 esferas, la palabra de Dios siempre está constantemente abierta a enseñarnos qué necesitamos conocer y manejar para luego aplicar. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer paso. El primer estudio inicial que me da un vistazo general de todo. Cuando iniciamos el libro de Hebreos, tuvimos que hacer todo eso para contextualizarnos. Luego entonces el paso 2 es hacer ese gráfico. Fíjense que tiene aspectos prácticamente lo mismo de lo anterior,
pero es gráfico porque yo lo puedo hacer en forma de mapa, lo puedo hacer en forma de recuadro, o sea, tenerlo en un lugar en el que no solo lo haya leído, sino que lo vea, ¿ok? Y que lo recuerde. Eso es más para las personas que tienen ese estilo de aprendizaje visual, ¿ok? Y entonces viene la tercera parte, que es esbozar el libro completo. ¿Qué yo me voy a encontrar en ese libro? Y entonces, usualmente, ¿verdad? Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de Filipenses, está la introducción, luego las exhortaciones a la unidad, luego cuáles son los planes de Pablo, luego cuáles son sus advertencias, cuáles son sus exhortaciones, la gracia por su oferta y la bendición final. A pesar de que están esos 7 puntos, fíjense que hay otros subpuntos que nos van mostrando aspectos más profundos. Y cuando yo termine de ver cada uno de esos, yo simplemente tengo que ponerle un cotejo. Bien, mira, yo en la primera parte voy a detenerme a estudiar la introducción. Inmediatamente yo esté agotando todas esos versículos, pues le voy haciendo un cotejo. Al final, ¿qué voy a encontrar? Detenerme en los versículos que sean necesarios, sin que nadie me estrese ni me ponga rápida con eso, porque yo necesito saber qué Dios quiere hablar a mi vida con respecto de la unidad en el libro de Filipenses, y lo pongo como ejemplo. En el caso de nosotras, el estudio que tenemos de hebreo es porque hay tantas falsas doctrinas actualmente y hay tantas situaciones de maestros que están llevando error, doctrinas de error y muchísimas cosas extrañas. Y lo que están provocando es que nos olvidemos de la persona del Hijo. Y Hebreos es el libro, yo diría que por excelencia, para conocer más acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo y por qué Cristo es el Cristo? ¿Cómo es eso de que Él es el Hijo de Dios? O sea, esos son aspectos fundamentales de nuestra fe cristiana que no podemos tambalear en esos fundamentos, y Hebreo es excelente en esa parte. Bien, entonces nosotras vamos a hacer ahora una pequeña práctica grupal de acuerdo a esos 3 tipos de estudio, los primeros 3 que conocemos por el momento. Y la idea pues es que usted también vaya definiendo de esos 3 que usted vio hoy, cuál le pareció más adecuado para qué cosa. Y usted misma vaya ubicando, bueno, mira, yo tenía la necesidad de hacer tal estudio y veo que ahora por libro me va a resultar mucho mejor. O creo que quiero estudiar acerca de algo, pero con el método devocional se me va a facilitar más o lo voy a entender más. O bueno, de momento no voy a entrar en ningún libro, no voy a entrar en ningún devocional específico. Quiero adentrarme en qué dice la palabra de ella misma y voy para eso a tomar el primer método. O sea que es muy particular de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Bien, entonces finalizamos con el mismo versículo que iniciamos para que se den cuenta a qué nos referíamos. La idea es que no importa el método, es que su ley, su palabra nunca se aparte de nosotras, ni de nuestra boca, ni de nuestro estudio. Es como yo le decía a mis hermanas, nosotras, aunque no podamos conectarnos para una u otra cosa, la palabra no toma vacaciones. Usted tiene que tener su estudio personal ahí, uno a, porque así como usted alimenta su cuerpo físico, así también alimentamos el cuerpo espiritual, ¿ok? Y fíjense también cómo nos pide este versículo que meditemos en ella de día y de noche, o sea que esos 3 primeros tipos de estudio, de métodos de estudio que vimos hoy, nos invitan a eso, a no solo llenar por llenar algo, sino a que pasemos toda una semana o todo un periodo de tiempo meditando acerca de algo en específico que Dios quiere trabajar con nosotras, ¿ok? Y lo más importante, queremos prosperar en su camino, queremos hacer su voluntad. Y por eso entonces que estamos en esto. Y eso es una de las cosas que contesta la primera pregunta que le hacía al inicio.
¿Por qué ustedes creen que Dios quiere? ¿O por qué yo creo que Dios quiere que yo me detenga a buscarle y a encontrarle por medio de las escrituras? Es que Él quiere que yo haga su voluntad. Es que Él quiere que yo le conozca más, que yo conozca su corazón, que sepa lo que le gusta y lo que no, que yo sepa cómo agradarle y qué cosas debo evitar en mi vida. Todo eso. Amén. Entonces, para la próxima semana, fíjense que hablábamos de un estudio sintético, así leyéndolo por arriba. Es muy bueno, o sea, no tengo ningún tipo de problema con él, pero ya ahora los siguientes tipos de estudios nos van a ayudar a poder desarrollar en general ese tipo de estudio analítico. Vimos por libro, ahora la próxima semana vamos a ver por capítulo, por párrafo, por versículo, y más adelante lo vamos a ver por palabra. O sea, lo que le mencionaba hoy en una primera entrada, lo vamos a seguir viendo como de manera lineal en las semanas que nos restan, ¿ok? Así que en este tiempo lo vamos a tomar para las preguntas, para los comentarios finales, no sin antes decirles que nuestro Dios en su misericordia nos ha permitido que podamos entender de qué va todo esto y por qué Él quiere todo esto para nosotras. Y aunque pareciera que es mucho, entiendo que lo primordial aquí es la disciplina. O sea, el estudio de la palabra conlleva una disciplina, conlleva una perseverancia y conlleva también una relación directa con Dios, porque si no, nos vamos a desmotivar o lo vamos a encontrar como que no podemos hacerlo y el Señor no nos ha puesto carga. La palabra de Dios no es carga para nuestra vida. Al contrario, mientras más las leemos, más nos libera, más nos fortalece, más nos santifica. Y entonces cuando vamos con el pensamiento correcto a estudiar las escrituras, no nos estresamos, sino que las disfrutamos, ¿ok? Así que bueno, hasta la próxima semana, ya saben. La idea es que usted identifique de estos tres cuál pudiera aplicar en qué momento y vamos ya, ¿verdad?, a empezar a enlistar esos tipos de métodos de estudios. Así que hasta aquí nuestra entrega de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima. Bendiciones y paz.